Ya estamos conectados ahora con el cirujano oral y maxilofacial Marcos Daniel González Mariño. Bienvenido. Vamos a hablar esta tarde con el tema implantología córtico-basal, disrupción en la implantología convencional. Vamos a ponerlo en cuadro ya, doctor, y vamos a dar inicio, lo vamos a presentar, vamos a leer su currículum. Recuerden decirnos en dónde están, hashtag sesiones portal odontólogos, y bueno, pues adelante, está en cuadro. Él es odontólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, cirujano oral y maxilofacial en la Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia, certificado en Shock Trauma, Universidad de Maryland, en Baltimore, Estados Unidos, máster en informática educativa en la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia, Master Teacher International Implant Foundation en Múnich, Alemania, y conferencista nacional e internacional con más de 30 años de experiencia profesional. Y bueno, pues le cedemos el micrófono. Muchísimo éxito. Gracias a todos, doctor. Bueno, muchas gracias, Humberto. Muy amable por esta presentación. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los doctores que nos acompañan a esta hora, que han dedicado un rato de su tiempo en casa, cuidándose de esta pandemia que nos está azotando y aprendiendo un poco desde la casa. Primero que todo, quiero agradecer esta gran invitación al doctor Arturo Maicuero, quien es integrante y es docente del Colegio Mexicano de Implantología Bucomaxilofacial. Con el doctor Maicuero, la última vez que nos vimos fue en el segundo Congreso Latinoamericano de Implantología Córtico-Basal que celebramos aquí en la ciudad de Bogotá a finales del año pasado, donde tuvimos la oportunidad de tener nuevas enseñanzas del doctor Stefanide, quien es el creador de esta implantología estratégica córtico-basal. Y bueno, de eso se trata esta charla, compartir un poco estos conocimientos con todos aquellos que quieren aprender algo más y diferente en la implantología convencional. Por otro lado, también quiero darle un saludo muy especial a todos estos colegas que son implantólogos, cirujanos orales y maxilofaciales, periodoncistas, endodoncistas, ortodoncistas, rehabilitadores orales, todos los que en este momento se están dedicando, además de sus disciplinas, a la implantología oral. Bien, antes de empezar esta charla, yo quiero hacer unas advertencias y por eso esa primera imagen que ven ahí de advertencia. Y esta advertencia es porque definitivamente este es un tema diferente. Esta implantología podría herir susceptibilidades a aquellos implantólogos que confían demasiado en su experiencia y entonces yo lo que quiero invitarlos o advertirles es que esta es una conferencia que es dirigida a aquellos implantólogos que quieren resolver de la forma más sencilla o de una forma diferente a la implantología convencional los casos de lo más simple a lo más complejo con procedimientos mínimamente invasivos. Esto es totalmente cierto, esto es una realidad. Por otro lado, también a estos doctores que quieren hacer carga inmediata, porque en realidad, más que querer hacerlo, es una necesidad y un requerimiento por parte del paciente. Por otro lado, a quienes están cansados de ver después de múltiples procedimientos con aumentos óseos que esos injertos no todas las veces funcionan bien, entonces va dirigida a aquellos profesionales, cirujanos, implantólogos que quieren dedicarse o que quieren hacer procedimientos desde el punto de vista de no realizar injertos óseos en su paciente. Entonces muchos colegas dirán, bueno, pero esto es mágico, ¿esto qué quiere decir si toda la vida nos han enseñado que la implantología debe ser generalmente en un gran porcentaje acompañada de injertos óseos? Pues bien, la razón de esta presentación y que el título lo haya denominado Implantología Estratégica Corticobasal, Disrupción en la Implantología Convencional es el siguiente. Ustedes se podrán dar cuenta que aquí en la izquierda de sus pantallas, viéndola de frente, ven unas caras sonrientes, muy satisfechas. Y si yo les digo que todos estos son algunos de los pocos casos que he resuelto
de casos que habían sido considerados edéntulos desahuciados implantológicamente. No me van a creer en muchos casos. Ya los colegas que han sido partícipes, que vienen formándose de una y otra forma en este tipo de implantología, saben que esto es una realidad, saben que esto no es mentira, que después de 3 días de tener pacientes edéntulos totales, tenemos pacientes sonrientes y satisfechos sin señales de un trauma quirúrgico. Esto es lo que se llama cirugía mínimamente invasiva. Entonces la palabra disrupción hace referencia a el cambio súbito en esa conducta a la que estamos acostumbrados todo el tiempo, hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo de entrenamiento con la implantología convencional. Nos vamos a salir de lo convencional y vamos a ver qué es la implantología estratégica córtico-basal. Bien. La sinopsis o en resumen, esta charla lo que pretende es mostrarles a ustedes que hay una alternativa real y diferente a la implantología convencional, la cual se puede realizar sin injertos, con carga inmediata y cirugía mínimamente invasiva para solucionar de los casos más sencillos a los más complejos. Bien, antes y para hacer una introducción, pues les quiero participar de un artículo que presenté y publiqué en el Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial del 2013, con un caso de una reconstrucción después de una resección de una lesión en la premaxila de un paciente realmente joven, quien tuve que, por una lesión intraósea, retirarle parte de su premaxila y le hice algo de lo que es la reconstrucción del hueso y los tejidos alrededor, lo que conocemos como transporte óseo. Para este paciente, lo que se buscó fue hacerle un transporte óseo bilateral, casi en dos focos de transporte óseo, que en realidad se volvió en 3 focos, al cerrar finalmente esta brecha que quedó aquí entre estos 2 distractores tipo Dynaform. Lo que logramos fue absolutamente satisfactorio desde el punto de vista de regeneración ósea. Lo que ven ustedes acá es cómo logró regenerarse tanto hueso como todos los tejidos por regeneración histogénica hasta llegar a la línea media y finalmente hacer un atraque de estos 2 segmentos y un cierre total de esta brecha con algo de injerto de cresta ilíaca. Pues bien, el resultado final ha sido lograr esta premaxila, ¿sí? Que aún en clase 3 nos sirvió para colocar unos implantes convencionales y sobre esto una sobredentadura para devolverle finalmente la parte funcional y estética al paciente. Grandes satisfacciones me produjo el haber podido publicar este caso, pero también interrogante respecto a qué. El sacrificio de tiempo y el sacrificio de aislamiento social de este tipo de pacientes es muy largo, es de años para lograr reconstruir todo esto que logro obtener después de 4 o 5 años. Entonces, eso, sumado a muchos otros casos que tuve con implantología convencional, me llevó a buscar otras respuestas, otras soluciones, y en Europa encontré la implantología estratégica córtico-basal, de la cual les voy a hablar hoy. Quiero hablarles primero de los antecedentes. En esta charla, además, les quiero hablar qué es la implantología estratégica córtico-basal, los dominios o lo que debemos saber y las habilidades que debemos desarrollar para aplicar la implantología estratégica, algunos ejemplos de mi consulta privada de lo que es la implantología estratégica y finalmente, si el tiempo nos da, hablaremos del estudio más reciente que sustenta la implantología estratégica y llegar a unas conclusiones. Pues bien, entonces vamos a arrancar con algo de los antecedentes, algo de historia. Siempre es conveniente revisar la historia para saber los orígenes y dónde proviene esta implantología estratégica córtico-basal. Pues bien, digamos que sus orígenes se remontan a comienzos de los años, como bien sabemos, desde la prehistoria tenemos historia y antecedentes muy interesantes, pero voy a resumir la historia más reciente de esta implantología para que no nos desenfoquemos mucho del tema final, que es mostrarles algunos casos, cómo funciona
este tipo de implantología y los resultados que se obtienen. Entonces, voy solamente a retomar desde comienzos del siglo pasado este tipo de implantes transmandibulares o transóseos que se colocaban generalmente en la mandíbula y que tenían el nombre de grapas, pin único o pines múltiples, los cuales atravesaban el hueso completamente, generalmente el de la mandíbula, y finalmente se rehabilitaban con una prótesis, una sobredentadura o una dentadura fija. Entonces, fíjense que ya había implantes tras óseos. Posteriormente, se siguen desarrollando una serie de tornillos de diferentes materiales, los cuales fueron diseñados desde 1967 y antes por diferentes doctores en Europa, quienes tuvieron trabajos muy satisfactorios y mucha evidencia clínica y científica reportada, generalmente en literatura alemana, francesa, italiana, de la cual se aparta un poco de lo que es la implantología convencional, pero esto para mostrar que la implantología estratégica, que es una implantología monofásica, se remonta a muchas décadas antes incluso de la implantología tipo Brånemark. Pues bien, vemos como los tornillos de Dino Garbacho fue el primero que habló de la implantología bicortical, pero curiosamente nunca fueron tornillos bicorticales. Estos tornillos monofásicos solo entraban y llegaban a la segunda medular, a la segunda cortical, la tocaban, pero nunca se habló realmente de traspasar esa cortical. Se escribieron y se publicaron muchos artículos, entre ellos casos, reportes de casos de los últimos 50 y 36 años, reportados por Ugo Tramonte, un maestro italiano, quien igual ha desarrollado mucho este tipo de técnica, y lo que vemos es que desde el año 1966, con un seguimiento muy juicioso, y unas rehabilitaciones muy interesantes, muy satisfactorias desde el punto de vista estético y funcional. Con el transcurrir del tiempo, fíjense que en el 2016 estaban íntegras, eran viables completamente y todo se traducía a tornillos que eran monofásicos, lisos, maquinados, sin ningún tipo de preparación y por lo tanto, como lo dice el doctor Stefanide, a ese pulimiento de la superficie se aduce que no producen inflamación o mucositis o perimplantitis. Bien, sus referencias bibliográficas. Posteriormente a estos tornillos vienen entonces los primeros implantes basales de inserción lateral, de los cuales el primero que hizo su patente fue el doctor Jean-Marc Juliet en 1972, en los cuales levantaba grandes colgajos, introducía unas láminas en forma de T y en la parte superior atornillaba la corona protésica. Bien, de allí derivó otro tipo de implantes del doctor Gerard Scorteschi, que es un cirujano francés, quien actualmente aún sigue colocando esos implantes. Los implantes eran los implantes de disco. Estos implantes de disco generalmente eran una sola fresa, los cuales ponía y dejaba de una vez colocados y rehabilitaba con un pin también, un pilar que era de atornillar. Bien, finalmente, y basado en toda esta historia, el doctor Stefanide diseñó unos implantes y con el advenimiento de los sistemas CAD-CAM empezó a desarrollar unos implantes también en forma de disco, pero viendo o superando los problemas que tenía Scorteschi, de que eran implantes redondos y que giraban en el hueso, los diseñó de una forma antirrotacional, que cruzaban el hueso de una cortical a otra, eran bicorticales, atravesaban tanto de vestibular al igual como de vestibular a palatino, y estos implantes generalmente se adosaban muy bien al hueso y tenían muy buena osiointegración finalmente. Entonces empezó el doctor Stefanide desde 1998 con los implantes Boy. Hay libros donde hay estudios científicos que pues corroboran toda la estudio y la evidencia científica que tiene este tipo de implantes. Pues bien,
Posteriormente, después de los implantes BOY o de lámina, desarrolló una cantidad de implantes que se conocen hoy en día como dos grupos principales, unos sistemas de compresión ósea y unos sistemas BCS, que es el sistema córtico-basal, en los cuales se basa la implantología estratégica. Bien, pero ahora veamos qué es la implantología estratégica córtico-basal. Entonces, la implantología estratégica, para entender eso, primero debemos entender cuál es el hueso corticobasal. El hueso corticobasal, según los libros y las enciclopedias médicas, está definido como el hueso, el tejido óseo de la mandíbula o de lo maxilar, excepto el proceso alveolar. Entonces, a esa es la división entre el hueso córtico-basal y el hueso alveolar. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos cuál sería el límite de este hueso córtico-basal. Córtico-basal estaría dibujado aquí en línea amarilla y el hueso alveolar haría parte de lo que, del residuo que queda del ligamento periodontal que cubre esa raíz que está con una enfermedad periodontal muy avanzada. Fíjense ya en esta imagen cómo quedaría o queda o es frecuente encontrar unos filos de cuchillo en los cuales ninguna técnica de split es capaz de rellenar el hueso. Y los injertos onlay será otro motivo de otra charla, hablar de ellos y cómo afectan la vasculatura y la nutrición ósea y producen generalmente más problemas que soluciones. Entonces, preferiblemente, y como le demostré en el abanico de posibilidades de los implantes del doctor Stefanide, se pueden lograr anclajes en este hueso residual, más no buscar hacer aumentos óseos por acá en zonas donde es muy complicado producir el aumento de hueso. Bien, ahora sí vamos a lo que es la implantología estratégica córtico-basal y vamos a ver aquí lo que nos dice el doctor Stefanide, en el cual esquematiza en estos tres dibujos en lo que consiste la implantología estratégica córtico-basal y la define como el conjunto de procesos entre crear un anclaje córtico-basal macromecánico primario y estable en la segunda y tercera cortical con con los implantes estratégicos, el cual no necesita tiempo de integración, cuya clave del éxito será la carga inmediata y el meticuloso trabajo protésico con un correcto polígono oclusal de soporte. Esto que suena un poco complicado para los que me escuchan por primera vez, puede sonar como a chino, pero en realidad todo tiene una lógica y un sentido común. Sin embargo, pues yo creo que a lo largo de la charla lo pueden entender un poco mejor, o si no, pues en realidad yo les dejo algún link para que podamos hablar en un futuro y tener una mejor orientación de lo que implica este anclaje córtico-basal, lo que implica el polígono de soporte y lo que es la carga inmediata. Pues bien, la Implant Foundation, que es la institución académica que respalda este tipo de implantología estratégica, nos dice que son los implantes óseos y los clasifica en este cuadro. Los implantes óseos se dividen de acuerdo al tipo de fijación. Y para nosotros, los que hacemos este tipo de implantes, entonces dividimos en dos grupos. Este que dice implantes estabilizados por su integración con o sin carga inmediata, que serían los implantes convencionales, los cuales tienen la aplicabilidad no dental, en realidad no aplica, no hay ninguna aplicación diferente a la dental, mientras que la aplicabilidad dental es toda. O sea, estos implantes o la implantología convencional se dedica solamente a la parte convencional de dos fases o implantes que son multipartes que se dejan en el hueso, que es el hueso alveolar o el hueso esponjoso o medular. Mientras que por otro lado tenemos los implantes estabilizados por oseofijación y para carga inmediata. Y entre ellos está la implantología estratégica. La implantología estratégica córtico-basal, entonces, parte de lo que no es dental. Se ha iniciado o ha empezado a partir de los principios de los médicos traumatólogos ortopedistas y por eso dice acá que estos tornillos han sido usados para el manejo de trauma, de implantes ortopédicos, de placas, de fracturas y tornillos, algunos implantes para reemplazo de las articulaciones, todos diseñados para el uso
dentro o sobre el hueso humano. Entonces, lo que se hace en la implantología estratégica córtico-basal es tener todos los principios que tienen los médicos, traumatólogos, ortopedistas y aplicarlos a la parte dental. Entonces, allí se pueden usar incluso implantes de 1 y 2 piezas para hueso córtico-basal y para la ociofijación en un principio, más que para la ociointegración. Este cuadro es tomado del Consenso Internacional de la Implant Foundation de marzo del 2019. Cada año se va mejorando y se va diseñando más, aumentando ese consenso, va cambiando, va modificándose. Les quiero hablar un poco de cómo desarrollar las habilidades y los conocimientos de la implantología estratégica. Estos son los dominios. Entonces, voy a mencionar aquí los dominios para aprender muy bien la implantología estratégica. Como ven, lo que debemos conocer de la anatomía oral y maxilofacial es todo. Debemos dominar tanto la parte del hueso, del macizo maxilofacial, ¿sí? Cuáles son los pilares o los arbotantes o los contrafuertes craneofaciales, porque de allí es de donde se anclan los implantes corticobasales. Tanto en el maxilar superior como en la mandíbula, entonces tenemos estas fuerzas o estos sitios de mayor osificación donde usamos estratégicamente algunos sitios especiales para aplicar los implantes. Bien, entonces aquí viene esta situación. Para muchos en la implantología convencional dirían aquí no hay hueso, y ese es el gran problema con el cual luchamos los implantólogos estratégicos cuando llegan los pacientes y le dicen a uno, bueno, pero usted cómo me dice que usted resuelve mi problema si en todos lados me han dicho que no hay hueso. La pregunta no hay hueso ante esta imagen es que definitivamente sí hay hueso. Entonces, hay mucho hueso córtico-basal. Puede que no haya hueso alveolar, pero el hueso córtico-basal es el que permanece, es el que generalmente es más estéril y es el que generalmente no se reabsorbe. Por otro lado, tenemos que conocer muy bien la irrigación, la inervación, para llegar a estos puntos exactos con la mayor precisión sin lastimar sitios vitales. Bien, en la mandíbula entonces debemos tener en cuenta toda la anatomía topográfica, ver los recorridos de los nervios, en qué zona vamos a anclar los implantes, si en la zona del mentón. En el mentón pues hay que tener en cuenta siempre los reparos anatómicos de no perforar la mucosa, la cortical lingual para producir algún evento que pueda comprometer la vida del paciente. Bien, el dominio de los principios de la traumatología maxilofacial hace referencia al siguiente cuadro. Este cuadro, por lo que les digo, lo tomamos de la implantología de los médicos traumatólogos de la AO Foundation, la cual está en Suiza y desde 1958, y nos habla del tratamiento de las fracturas tanto para cirujanos maxilofaciales como para traumatólogos, ortopedistas y todos los que hacemos reducciones de fracturas en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? El primer principio es restaurar la función. El segundo principio es la ferulización de esa fractura. El tercer principio es la cirugía mínimamente invasiva, no levantar colgajos extensos, ser lo más prudentes con el manejo de la irrigación sanguínea en ese hueso escaso que tiene el paciente. Y por último, la carga inmediata. Ustedes saben y han visto, tendrán pacientes, familiares, amigos, en los cuales a quienes les han hecho reemplazos de cadera y al día siguiente los ponen en fisioterapia. Eso es lo mismo que hacemos nosotros con este tipo de implantología. Bien. El tercer dominio, entonces, es básico y es muy importante conocer muy bien el hueso. El hueso generalmente nosotros sabemos mucho de lo que son los injertos Onley o la regeneración ósea o el plasma rico en plaquetas, pero poco nos detenemos a pensar cómo es la función del hueso, cómo desde lo macro hasta lo micro, hasta lo nano, debemos dominarlo para saber en qué momento de la cicatrización del hueso vamos. Uno de los ejercicios que hago en mis sesiones de entrenamiento
es preguntarle a los participantes, bueno, deme unas 10 razones, o explíqueme, deme 10 casos en los cuales usted pierde los implantes y explíqueme la solución o la respuesta fisiológica a esto, ¿por qué se pierden? Y se pierden muchas veces porque no conocemos la fisiología ósea. Entonces, el hecho de dominar el conocimiento del tejido óseo es importantísimo, no solo para cualquier implantólogo que se acerque a la implantología estratégica corticobasal, sino para cualquier implantólogo en general. Bien, para la aplicación de estos implantes debemos conocer 10 métodos y dominarlos. Entonces, una vez conocemos las relaciones anatómicas, hay 16 métodos que son bien claros y bien precisos para decirnos cómo vamos a anclar nuestros implantes, por ejemplo, a la pared de la fosa nasal, o cómo los anclamos a la zona pterigomaxilar o hacia el balcón lingual de la mandíbula o a la cortical vestibular, o nos vamos hacia la parasínfisis buscando el mejor hueso que podamos encontrar, o enviarlo hacia lingual. Y a diferencia de los implantes convencionales, pues como tenemos implantes monofásicos, podemos doblarlos para paralelizarlos entre sí y poder hacer una rehabilitación más sencilla. Bien, aquí hay otros ejemplos donde están todas las disciplinas de esas 16 disciplinas explicadas, y en los casos más complejos podemos resolverlo con implantes cigomáticos. Entonces, hay casos en los que vamos a colocar un implante o dos implantes, incluso hasta 3 implantes cigomáticos hay descritos en la literatura con implantología convencional. Aquí también los podemos hacer porque dependemos del diámetro de la rosca del implante. Entonces, tenemos un implante generalmente de 3,5 o de 4,6 de diámetro, y todo dependerá de la planeación adecuada que hagamos del caso para ver si nos cabe un implante, 2 implantes o 3 implantes cigomáticos. Bien, el quinto dominio son los principios de prostodoncia en implantología estratégica. Entonces, aquí partimos de la base de que los implantes, a diferencia de lo que nos han enseñado en la implantología convencional, no están, no reemplazan la raíz dental en realidad. El implante está allí en el hueso y tiene unas diferencias enormes con lo que es la raíz individual de un diente. Entonces, al ser diferente la finalidad, la función, y al ser este un dispositivo médico, debemos tratarlo como tal para tener los mejores resultados en función. Entonces, aquí hay un conjunto de principios de prostodoncia y rehabilitación que debemos respetar para que esos implantes se mantengan en boca desde un punto de vista funcional y estético. Bien, dentro de esa parte prostodóntica, pues tenemos que desarrollar nuestro equipo, que va a ser nuestro equipo de trabajo para en realidad todo planteárselo al paciente en 72 horas. ¿Qué implica? Si vamos a desarrollar unos sistemas CAD/CAM, tener todos los elementos y todo el flujo de trabajo para tener todo en menos de 72 horas, o al recurso humano necesario para que nos tengan las pruebas y logremos cementar nuestro trabajo en menos de 72 horas. Bien, entonces la otra situación es que debemos dominar los implantes dentales. Si nosotros dominamos los tipos que hay de implantes estratégicos, por un lado los de tipo de compresión ósea y por el otro lado los implantes de bicorticalización o los sistemas COS y los sistemas BCS, entonces vamos a ahorrarnos mucho tiempo tanto en la planeación como en la colocación de estos implantes, como en el éxito a largo plazo de estos implantes. Entonces, ¿en qué casos colocamos COS? ¿En qué casos BCS? ¿En qué casos combinamos los dos tipos de implantes? Es muy importante tener ese entrenamiento. Bien, y ese entrenamiento entonces generalmente se ofrece a nivel mundial por la Implant Foundation. Hay respaldo de la Implant Foundation, el cual primero desarrolla una serie de
de sesiones en diferentes sitios del mundo. Como dice acá, hay 4 sesiones, 3 de 3 días cada una, de las cuales 3 sesiones se toman en algún país del mundo. En este caso me refiero a Colombia, donde hacemos aquí el centro de entrenamiento, pero bien lo podemos hacer en México, en Uruguay, en España también lo hay. Y hay Master Teacher también en España y aquí en Colombia que pueden desarrollar este tipo de cursos para entrenar a la gente que quiera finalmente obtener una maestría o un masterclass en este tipo de implantología. Lo que se hacen son 3 sesiones de 3 días en cualquier país del mundo y después la cuarta sesión se toma en el país que elija la Implant Foundation. Generalmente se hace en Alemania, en España, se hace en Montenegro, en Suiza. Hay diferentes sitios en el mundo donde la Implant Foundation destina ya a hacer la cuarta sesión, donde se hace una presentación de casos de los participantes, en los cuales han hecho seguimientos de por lo menos un año de sus casos y demuestran ante los Master Teachers que sus casos son exitosos. Y además también se exigen arcos completos, segmentos y dientes unitarios, así como también casos que hayan sido fracasos, pero que hayan demostrado y haya cómo lo superaron. Esto es muy importante para el crecimiento de la comunidad científica. Finalmente, hay que pasar un examen teórico que generalmente son 50 preguntas en las que se involucra toda la teoría que debemos conocer respecto a este tipo de implantología. Ya para los que quieran seguir adelante en el estudio, como es mi caso, tengo el Master Teacher en el cual se hace también otra presentación, otro examen, según el formato de la Implant Foundation, y el tópico lo establece también la Implant Foundation, o uno mismo puede ofrecer qué tópico, qué tema quiere tratar, y lo presenta ante los docentes de la Implant Foundation, que son otros colegas. Para quien quiera más información, aquí hay algunos links que pueden fotografiar y pueden analizar. Desde luego aquí está el de aquí de Colombia, donde hacemos este tipo de academia. Entonces, quienes estén interesados, pues bien pueden entrar y dejarnos su información y con gusto vemos en qué parte de Latinoamérica requieren el entrenamiento y nos dirigimos hasta allá o se dirigen, vienen aquí los doctores interesados. Pues bien, son fotos es un collage de lo que hacemos en las reuniones anuales de la Implant Foundation, donde tenemos la oportunidad de debatir y discutir nuestros casos con profesores universitarios, PhD de diferentes partes del mundo y poner nuestros puntos de vista acerca de esta tecnología que en realidad es relativamente nueva, pero como ustedes ven, generalmente aquí todos tenemos experiencia en implantología convencional de muchos años y al empezar a hacer la implantología estratégica, lo interesante es que no volvemos a usar la implantología convencional. Entonces son datos favorables para este tipo de implantología. Algunas de las ventajas de la implantología estratégica pues van a ser las siguientes. Lo he dicho a lo largo de la charla, pero aquí lo decimos en 3 puntos principalmente. Uno, el tratamiento en 72 horas o menos, lo cual nos permitirá atender más pacientes. Aquí dice el 98% de éxito, pero en realidad, de acuerdo a las estadísticas propias de mi consulta, está por encima del 99%, lo cual es muy satisfactorio. En más o menos 12 años de experiencia que tengo con este tipo de implantología, que podemos pasar de lo más simple a lo más complejo, haciendo procedimientos mínimamente invasivos. Entonces, hasta esos casos que considerábamos desahuciados implantológicamente, los podemos tratar de una forma efectiva con este tipo de implantología. Bien, estas son unas fotografías que nos dice cómo cómo vienen empacados los implantes con su doble envoltura. Esto generalmente, pues aquí les doy uno de los ejemplos, es la implantología estratégica que es desarrollada en Suiza y cómo dentro de estos implantes podemos ver que tenemos diámetros desde 3,5,
¿sí? Que serían estos implantes, ¿sí? Y con longitudes que podemos hablar de aquí hasta acá, podemos hablar que tienen desde los 8 milímetros o 10 milímetros, como es este caso, ¿sí? Hasta más o menos los 23, 25, 27, 29, 30 milímetros de longitud que no nos los ofrece la implantología convencional. Y además tienen todas las condiciones basadas en estudios de ingeniería de poderse doblar estos implantes. Entonces, estos implantes, algunas personas preguntan, algunos colegas preguntan si esto aquí va a producir, si se dobla no se devuelve, si, bueno, hay que saber y tener entrenamiento para saberlos usar. En realidad, es lo que siempre decimos entre nosotros, es un sistema sencillo, pero no fácil, por lo cual requiere un entrenamiento para aplicarlo muy bien con los pacientes. Bien, aquí están los implantes del sistema de compresión ósea. Fíjense cómo todos, al ser implantes monofásicos, pues lo que tienen las cajas quirúrgicas son diferentes tipos de transportadores y los podemos transportar de una forma muy segura. Vienen aquí en una sola pieza a la base de titanio y aquí se quiebra y se traslada hacia el hueso o el lecho óseo donde se van a instalar los implantes. Entonces, de esta forma podemos hacer unos procedimientos transmucosos, transgingivales, que nos permiten mantener el tejido, el periósteo en completa nutrición de ese hueso, lo que va a ayudar a que haya menor reabsorción del hueso con el tiempo. Aquí está, también se pueden colocar, así como en esta imagen, vemos que lo podemos colocar con un atornillador. Perdón, se me pasó esto. También los podemos colocar con raches o torcómetros, los cuales generalmente, al ser implantes que llegan a las corticales, nos dan un excelente torque, nos dan un excelente anclaje macromecánico. Estamos logrando torques sobre los 70 newtons en la gran mayoría de los casos, que eso digamos, nos garantiza o nos da la confianza también para hacer la carga inmediata. Bien, está esta otra forma de colocación, también vienen los aditamentos para colocarlos con motor. Entonces hay una gran diversidad de formas, son supremamente versátiles estos implantes, son muy amigables además. Bien, entonces vamos a ver unos casos, quiero compartirles algunos casos de mi consulta particular de lo que hago con este tipo de la implantología estratégica. Entonces, resolviendo de lo más sencillo a lo más fácil, podemos ver que lo primero que debemos tener en cuenta es el buen anclaje que tengan los implantes, la buena fijación. Y eso parte de una excelente planeación tridimensional. Entonces, el hecho de obtener este tipo de anclaje, ¿sí? O este tipo de anclaje en el zigoma, o aquí en la zona pterigomaxilar, todo es el desarrollo de las habilidades y de los dominios que antes les mencionaba. Aquí en la zona lingual hacemos el bypass del nervio que puede estar acá, ¿sí? Y no tenemos ningún tipo de complicación y resolvemos casos como se ve en esta fotografía, en esta imagen, que es un caso de una atrofia mandibular muy severa en la zona de los molares, o evadir incluso el canal, el agujero mentonero y poder doblar esos implantes. Esto nos da una gran seguridad, una gran tranquilidad. El todo es que sigamos los protocolos que nos dice la Implant Foundation. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos casos post-exodoncia, por ejemplo? Tengo este primer caso, el cual fue realizado ya hace unos 6 años. Me llegó con una fractura radicular en el cual tuve que hacer una exodoncia, un raspaje y un minucioso curetaje del hueso para no dejar células infectadas allí. Y esto es lo que obtengo después de 3 meses de cicatrización. Tengo un excelente perfil de emergencia. Ustedes ven cómo no necesito llevar, como me lo dice la implantología convencional, muy profundo las plataformas para generar un buen perfil de emergencia. En este, con 1 milímetro, milímetro y medio es más que suficiente para obtener un resultado bastante bueno. Entonces, fíjense cómo tenemos este resultado y finalmente lo que vemos en la radiografía es que
con un solo implante que colocamos cuando es diente único, se puede hacer carga inmediata con una temporal que debe ir ferulizada a dientes vecinos. ¿Sí? Algunos de ustedes me dirán, pero eso no es carga inmediata. En realidad es carga inmediata, funcional, pero controlada. ¿Controlada por qué? Por la movilidad o por la ferulización que hace hacia los dientes vecinos. Sería ilógico ya desde el punto de vista de la biología ósea si yo dejo este diente, este implante a la deriva con una corona definitiva. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En algunos casos, en la implantología convencional, refieren que el mejor caso o el mejor caso para hacer carga inmediata es el diente único. Pues si analizan bien y se conocen muy bien la fisiología ósea, dirán es el caso más inadecuado, es el peor caso en el cual se puede hacer carga inmediata. ¿Por qué? Porque todos los cambios fisiológicos que ocurren durante el proceso de remodelado óseo me dicen que hay mayor posibilidad de que ese implante se pierda si yo lo dejo sin un periodo de cicatrización adecuado, ferulizándolo a los dientes de los lados. Entonces, ahí les voy contando algo de por qué los implantes únicos siempre los debemos cargar con una temporal, pero ferulizarlos además a los dientes vecinos para controlar los movimientos de cizalla principalmente. Entonces vemos cómo después de 3 meses retiramos nuestra férula y rehabilitamos y dejamos una corona bastante bien adaptada y este es el resultado final. Fíjense, estéticamente logramos un buen perfil de emergencia, ya es un implante que tiene un seguimiento de más de 5 años en boca en esa situación de salud periodontal o periimplantar, mejor dicho. Bien, pero para los casos que cuando el paciente nos dice y nos solicita que le hagamos la corona definitiva en 3 días o en menos de 72 horas, pues tenemos la solución que es la siguiente, se coloca más de un implante. ¿Por qué? Porque ya nos va a controlar esos movimientos, esas cargas en cizalla que pueda tener la corona. Entonces, en esos casos, como en este, post-exodoncia, se coloca un implante en uno de los alvéolos, en este caso el palatino, y otro en el septum vestibular, y de esa forma, tenemos esta colocación con la plataforma del pilar subgingival aproximadamente 2 o 3 milímetros, previendo la contracción de la herida que siempre sucederá y la cicatrización del hueso, y podemos finalizarlo en 3 días teniendo estos resultados. Bien. Aquí está la imagen tomográfica y cómo lo dejamos, en realidad están bastante bien, no tengo la imagen completa de este implante, pero la idea es dejarlos siempre bicorticalizados para que nos den la mejor estabilidad. Bien. Ahora vamos a ver una serie de casos de segmentos edéntulos. En este primer caso, es un paciente que me traen a mi consulta para que le resuelva, porque tiene que viajar al exterior, resolverle este segmento de edéntulo sin hacerle elevación ni lifting de seno, ni elevación, elevación de piso de seno maxilar. Entonces, lo que implicaría esperar un largo periodo de tiempo, resolverlo todo en 3 días. Entonces, el asunto es que este molar está móvil por la parafunción que tiene con su diente antagonista, y esta es la solución. Fíjense cómo sí podemos evitar hacer la elevación de seno maxilar con implantes que van anclados a sitios distales donde están las segundas y terceras corticales de los maxilares. Entonces, en realidad sí puede ser, sí es real este tipo de implantología, sí podemos solucionarlo. Lo que necesita, sí, definitivamente es un entrenamiento y un conocimiento de la anatomía y tener el instrumental y los implantes adecuados. Entonces, este es el resultado, donde vemos que la estética es muy buena. Veámoslo desde la tomografía, porque muchas veces me dicen, no, pero es que usted solo mostró la radiografía, y yo soy consciente que uno debe probar siempre. De hecho, en el protocolo está, coloco los implantes y una vez colocados los implantes tomo una tomografía
y en un estudio tridimensional veo qué ha pasado con esos implantes, si están bien colocados o tengo que reubicarlos. Entonces, o cambiarlos de sitio o cambiar el implante por otros de otras dimensiones, otra longitud, otro diámetro. En este caso, fíjense que en la imagen sagital, siendo esta la sagital, esta la axial y esta la coronal, aquí tenemos de frente lo que sería la sutura tuberotergomaxilar. Tenemos las tres corticales ahí, es esta zona, ¿sí? Entonces, esa zona es supremamente densa, tiene un hueso supremamente estable, muy bueno, y el implante lo colocamos, si no tuviera hueso tan bueno, ese implante no se me hubiera dejado doblar, hubiera hecho una fractura y un gran accidente aquí hacia el seno maxilar. Entonces, ahí está el conocimiento de la tridimensional de la anatomía maxilofacial. Vamos a ver el corte más anterior. Fíjense cómo seguimos avanzando hacia adelante con esta línea amarilla y ya tenemos otro corte más adelante, que lo vemos acá, donde agarramos, donde logramos anclar esas roscas al hueso más denso. ¿Sí? Vamos a ver el implante siguiente y vemos que está anclado a la bóveda palatina, que es un hueso también de alta densidad. Y ahora pues vamos a ver también el implante que viene reemplazando el 6. Aquí se hizo lo que nosotros llamamos en los métodos quirúrgicos de la implantología estratégica un bypass de premolar y canino. Entonces, fíjense aquí igual cómo se logra una buena relación al doblar el pilar con el antagonista. Fíjense esta relación, cómo se logra de bien y cómo nos va a funcionar muy bien la corona que logremos hacer aquí. La corona de rehabilitación en esa zona va a estar bastante bien diseñada. Si vamos anatómicamente viendo cómo pasa a través o por palatino de las raíces, perdón, de la raíz del premolar, vemos ahora cómo pasa en la zona del piso de la fosa nasal, hizo el bypass canino, sin lesionarlos, y quedó anclado ahí en la zona de mayor densidad ósea. Si yo no hubiera logrado ese anclaje, seguro que no puedo doblar este implante casi a 90 grados. Bien, ahora les quiero compartir una serie de casos de maxilares atróficos que son los que en realidad me llegan más frecuentemente, por lo cual voy a presentar más casos. Resultan de casos que han sido tratados y maltratados con implantología convencional por tratamientos supremamente largos que ya les voy a contar entonces. Este es un caso de un maxilar muy atrófico en el cual al paciente solo le quedan los dientes anteriores e inferiores y se solucionó en 3 días de la siguiente forma. Se colocaron los implantes en zonas estratégicas, distribuidos estratégicamente, para que las cargas masticatorias se descompongan de la mejor forma en la zona de anclaje de los implantes, en las corticales. Bien, este es otro caso, un paciente de 62 años con una enfermedad periodontal bastante avanzada, diabético, insulinodependiente. Hacemos las interconsultas debidas con su endocrinólogo, lo cuadramos, vemos que su hemoglobina glicosilada y toda su parte sistémica esté muy adecuada para hacerle el procedimiento y la intervención, y esto es el resultado después de 3 días. Fíjense cómo logramos con las prótesis y el manejo protésico adecuado de los planos oclusales, de la curva de Wilson, de la curva de SPI, cómo logramos evitar todo esto que el paciente tenía de una forma ya tan inadecuada, de acuerdo a la adaptación de lo que él tenía de las prótesis removibles, y logramos manejar esto teniendo una estética muy aceptable. Bien, otro caso de una paciente, fíjense esta reabsorción aquí tan importante, sobre todo en la premaxila, pero también es un hueso bastante osteoporótico, cómo nos permite al buscar las corticales de los maxilares hacerlo adecuadamente y resolverlo de esta forma. Bien, hay otro caso acá de un paciente también
un fumador bastante pesado, el cual tenía unos hábitos linguales también muy complejos de tratar, por eso esa reabsorción aquí de la premaxila, fíjense la relación premaxila inferior, entonces, y una alteración en el plano oclusal inferior residual, por lo cual hubo necesidad de aplanarlo y posteriormente colocar los implantes arriba totalmente, haciendo las exoncias de los dientes remanentes, y en el maxilar inferior en 2 segmentos se resolvió de la mejor forma. Bueno, aquí en otra oportunidad les presento las fotos completas del caso, que es muy interesante. Solo les quiero graficar lo que se puede hacer con este tipo de implantología. Entonces, fíjense ustedes que ante una situación de estas, como la de esta señora que tiene alrededor de 68 años, tiene una atrofia mandibular muy severa, tiene una atrofia maxilar, que lo único que nos haría pensar es en hacer o unos implantes cigomáticos o unos aumentos de hueso que llevaría mucho tiempo para rehabilitarlo definitivamente, pero con la propuesta de la implantología corticobasal podemos ofrecerle este tipo de solución y hacerlo todo dentro de los 3 días esperados. Entonces, la satisfacción de la paciente es absoluta. Bien, otro caso también, fíjense ustedes la atrofia tanto del maxilar superior como de la mandíbula. Vemos que aquí incluso el paciente sufría de síndrome de ardor bucal por una exposición de los nervios y un maltrato de la prótesis inferior sobre el nervio directamente, y podemos resolverlo también de esta forma. Bien, otro caso. Aquí lo más impactante en este caso, fíjense la importancia de los dientes, bien manejados los planos oclusales, el tamaño de los dientes. Fíjense cómo rejuveneció esta paciente, y de hecho ella se admira y agradece, lo que más agradece es que sus amigas siempre le preguntan qué procedimiento de cirugía plástica le hicieron en la cara, pero la solución, fíjense que solo fue dental. Aquí esos pliegues nasogenianos muy marcados, este pliegue que se llama el de la muñeca también muy marcado, y finalmente la paciente lográndose manejar muy bien la dimensión vertical, se logra un cambio facial bien interesante. Otro caso, una atrofia maxilar muy severa. Cuando tenemos estos casos, y ya muchos de ustedes lo saben por la experiencia, hay síndromes de combinación de Kelly en los cuales no podemos preservar estos dientes. Si nosotros en este caso preservamos estos dientes, seguramente el resultado estético y protésico no va a ser el ideal. Entonces, siempre es mejor ser radicales y ofrecerle desde una buena planeación lo que el paciente realmente necesita. Bien, para tener el mejor resultado, fíjense en este caso también un paciente diabético, como los que nos llegan generalmente a la consulta, el primer paso va a ser controlarlos y después rehabilitarlos definitivamente. Bien. Otro caso, creo que estoy ya un poquito corto de tiempo, voy a pasar estos casos rápidamente. Un paciente también que se logró resolver de una forma bastante interesante, con una enfermedad de base. Otro paciente diabético, fíjense la colocación de los implantes y el resultado final. Dientes fijos con cirugía mínimamente invasiva. Aquí están marcadas las disciplinas o los métodos quirúrgicos de los cuales debemos ser tener la habilidad suficiente para aplicar bien los implantes. Otro caso. Esta es la situación, fíjense ustedes en esta imagen, esta es la situación de posquirúrgica inmediata. Fíjense que nosotros llevamos los implantes transgingivalmente y los dejamos en una posición en la cual nos permite dar un buen perfil de emergencia en la rehabilitación final, y fíjense la longitud de los implantes para llegar a las zonas de mayor densidad ósea. Bien, otro caso también resuelto. Fíjense aquí el postoperatorio inmediato. En este caso, esta paciente tenía este implante óseo integrado después de muchos intentos en el resto del maxilar y muchos injertos.
Fíjense cómo igual ese implante se dejó ahí, se deja quieto, no vamos a producirle un mayor defecto óseo quitándolo, haciendo una explantación, y si lo dejamos en posición y logramos hacer un arco bastante adecuado. Bien. Otro caso, en los casos que podemos utilizar los implantes remanentes que estén bien, pues los dejamos, ¿sí? Me llegó esta paciente con esta situación muy compleja donde no le habían podido hacer nada de maxilar superior. En el maxilar inferior se nota que le hicieron más de la cuenta, fíjense lo que hicieron. Implantes transmandibulares, supongo que le hicieron aquí una transposición de nervio dentario, pero finalmente después de 10 años, la paciente sigue con una parestesia de nervio dentario inferior y pues en su momento solicitó solo la solución del maxilar superior. Esta es la solución con implantes cigomáticos, implantes pterigomaxilares y los implantes remanentes que tenía ahí se utilizaron. Bien, otro caso, fíjense la solución. Este es un caso, la gran mayoría de los que he presentado, la solución protésica son estructuras metálicas, metal acrílica con dientes en isosit. En este caso, la paciente traía una prótesis total y se le cambió a implantes y una solución con implantes y con una estructura metal cerámica. Bien, otro caso. Aquí estamos, fíjense cómo resolvemos casos de anodoncias muy severas, de atrofia muy severas. Y en este caso, fíjense, esto es lo que les digo, cómo quiero graficarles aquí, cómo una vez colocados los implantes, le tomo una tomografía al paciente para revisar cada uno de ellos, que sí estén en la zona de la sutura pterigomaxilar, aquí están bien, aquí están bien. Fíjense el poco hueso que hay, pero la adecuada ubicación de los implantes y la bicorticalización, lo que hacemos, ¿sí? En cada cuadro de estos estamos viendo la zona de anclaje de los implantes, que es la más adecuada. En el maxilar inferior también. Y fíjense una radiografía de perfil, cómo sin necesidad de una guía quirúrgica podemos lograr una simetría completa entre el lado derecho y el lado izquierdo, tanto en el maxilar como en la mandíbula. Entonces, eso también demuestra que no las guías quirúrgicas son necesarias para colocar este tipo de implantología. Si queremos y en un principiante que tenga la habilidad y sepa usar software tipo Blue Sky o todas estas diferentes soluciones que hay para digitalización de las imágenes y hacer las guías quirúrgicas, se podrían hacer, pero en realidad no es el caso. En la implantología estratégica lo que queremos es desarrollar mucho la parte sensorial y tener muy claros los conocimientos de la anatomía maxilofacial para poder hacer este tipo de abordajes. Fíjense la solución de este caso de una estructura metal cerámica del maxilar superior. La paciente durante más de 3 años ya venía con múltiples injertos fallidos, implantes fallidos en el maxilar superior. Al hablar se le desprendía todo, ¿sí? Entonces, con un peso, el peso que tiene una prótesis de este tipo, ustedes lo saben bien, y esta era la situación donde los implantes eran muy cortos, no estaban bien los integrados, finalmente se cayeron, solo quedó uno, y esta es la solución que le dimos. Fíjense en el pre, aquí cómo formaba un surco por encima del arco de Cupido, y la paciente estaba totalmente molesta por ese resultado, y esto es lo que logramos con los implantes estratégicos y con una estructura también metal cerámica, de la forma en que la resolvemos con este tipo de implantología. Fíjense dónde quedaron los implantes, el único que se pudo salvar o el único que quedó sumergido en esa zona fue este. Bien, abajo, también para completar la oclusión y para no dejar estos cantilever que siempre hemos sabido que son dañinos para la oclusión y a largo plazo, pues los compensamos haciendo 2 implantes y una corona de un 6 a un lado y 2 implantes y una corona de un 6 al otro lado. Bien, resultados siempre a largo plazo. ¿Por qué? Porque necesitamos resolver más casos. Bien, aquí vienen otros casos, hay más casos también, casos de implantes cigomáticos, casos supremamente severos en los que hemos
logrado dimensiones verticales, recuperar dimensiones verticales de aproximadamente 5 centímetros por las grandes atrofias óseas sin realizar ningún tipo de injerto. Estos son los seguimientos del mismo paciente. Fíjense lo que logramos. Un paciente al tercer día posoperatorio, después de colocar implantes, incluso estos implantes, que a muchos les sonará fantasía, pero es una realidad, podemos colocar estos implantes cigomáticos flapless, sin levantar colgado, sin que hacerle gastar al paciente grandes sumas de dinero y sumarle comorbilidades al hacerlo bajo anestesia general. Podemos hacerlo con sedación endovenosa, incluso con anestesia local únicamente, hacer implantes cigomáticos flapless. Eso es tema de un curso intensivo de la Implant Foundation. Bien. Bien, otro caso también resuelto con implantes doble cigomático, ¿sí? Al lado y lado, pero también buscamos siempre no dejar cantilevers y que estructuralmente la ferulización de la supraestructura dental nos una a todos los implantes distribuyendo las cargas de la mejor forma posible. Bien. Pues bien, esto es básicamente lo que les quería mostrar, compartir de algunos de los casos que tengo realizados en mi clínica. Básicamente, para dejar algo de tiempo para las preguntas, voy a pasar lo del estudio que tenemos, que tenía para mostrarle, un estudio de cohortes de uno de nuestros teachers de la Implant Foundation, el doctor Alexander Lázaro, y de su clínica, donde básicamente hace un estudio muy juicioso de lo que él ha colocado, que son cerca de 5.000 implantes de este tipo en su consulta, y tiene un resultado bastante halagador, lo que nos da la tranquilidad, 4.500 implantes colocados, con un éxito de, por aquí está, debe estar el resultado, de más o menos el 95.7% con esa cantidad de implantes. Yo pienso que en realidad a largo plazo esta implantología tiene mucha más estabilidad que la implantología convencional debido al anclaje que tiene en el hueso bicortical. Bien, entonces pues esto era lo que tenía para contarles, estimados colegas, amigos. Si tienen preguntas, antes de las preguntas, las conclusiones. La conclusión yo la grafico de la siguiente forma. Esto es básicamente lo que hacemos con implantología convencional. Y si esto es lo que realmente ustedes creen que su paciente quiere. Usted como cirujano, ¿qué cree que quiere su paciente? ¿Quiere este tipo de cirugías o quiere este tipo de cirugías y que le acaben todo en 72 horas o menos? Entonces, ese es el gran cuestionamiento. Quiero dejarlos con esa inquietud. Espero que no hayan quedado como en el limbo con muchas cosas. Créanme que esto es una ciencia que se está desarrollando cada día más, que hay gente muy capacitada y con mucha experiencia enseñando este tipo de implantología estratégica, y estamos pues a disposición de los colegas que quieran entrenarse en este tipo de implantología. Bien, entonces Humberto, tú me dirás si pasamos a una sesión de preguntas. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias también a todos los conectados. Les recordamos que esta sesión, bueno, es la tercera de nuestra primera edición del segundo día. O sea, ya llevamos 7 y bueno, pues nos queda una última transmisión. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que están participando, a los que mandan saludos. Nos da muchísimo gusto que estén interactuando con nosotros. Y de igual manera queda grabada esta transmisión por si sabemos que no siempre se conectan al principio. Bueno, pues ahí la pueden ver desde el inicio. A mí la verdad me ha dejado con la boca abierta en toda la extensión de la palabra. Creo que es algo muy novedoso. Entiendo que eso es algo muy nuevo. Creo que hablar de los tiempos de recuperación y todo lo que puede pues conllevar o resultar de todo esto está excelente. De hecho, hay muchas personas, bueno, primero dicen felicitaciones, qué buen magistral. Hay saludos también, muchas gracias. Y dicen, estoy interesado en realizar el tratamiento con ustedes, ¿qué debo hacer?
También hay otro doctor que dice, cuando hablaba bueno, que hay que estar capacitados para esta parte, dice, bueno, ahorita prefiero en Colombia por lo del COVID-19. ¿Cuáles serían el tipo de capacitación que deberían de tener los que están interesados? Y bueno, me queda claro que ahorita las dinámicas van a tener que cambiar. ¿Tiene que ser clínico totalmente o empieza siendo teórico? ¿Cuál es el mecanismo para adiestrarse en toda esta nuevas tendencias? Bueno, primero que todo, pues agradecerle a todos los amigos que ya llevan practicando este tipo de implantología, ven los grandes beneficios, ven que no es algo de ciencia ficción, como me lo decían alguna vez algunos colegas, muy reacios a técnicas nuevas, pero en medio de la novedad, en medio de la innovación de este tipo de implantología, lo que nos da gran satisfacción, sobre todo porque a los que nos hemos unido fielmente a este sistema de implantología, es porque hemos tenido larga trayectoria con la implantología tipo Branemark, ante la cual siempre quedábamos con dudas, siempre asistir a otro curso a ver si nos decían algo más del injerto, algo más del colgajo, pero todo redundaba en lo mismo. Entonces, con este tipo de implantología las cosas cambian bastante y en realidad si nos interesa solucionar los problemas del paciente, créanme que con esto el paciente queda muy, muy satisfecho. Lo que menos quiere un paciente en odontología es que lo maltrate. Entonces, me refiero a ese trauma postquirúrgico que genera cualquier tipo de incisión o cirugía a campo abierto. El hecho de que no estemos levantando colgajos no implica que no desarrollemos las habilidades ni tengamos la disciplina quirúrgica como tal. Igual la tenemos ahí por si acaso y sabemos hacer los abordajes por si acaso. Pero lo ideal es no lastimar los tejidos, no herirlos. Entre más heridas hagamos, más vamos a tener, más riesgo de complicación hay y más riesgo de fracaso a largo plazo. Mientras que si nosotros logramos desarrollar la destreza y la habilidad, que no es tan difícil, de hacer estos procedimientos transgingivales o transmucosos o flapless, seguramente vamos a lograr obtener un mejor resultado, una mejor cicatrización, menos pérdida ósea perimplantar a largo plazo. Generalmente en estos implantes no se ve. Entonces, bueno, una voz de aliento para los que se quieran inscribir y que quieran aprender más de la técnica. Ya estamos en el desarrollo desde aquí de Colombia de la parte teórica para que la vayan implementando, pues vayan teniendo el conocimiento necesario para que a la hora y después de que salgamos de todo este mal tiempo y esta mala época que tenemos por estos días, pues podamos reunirnos y hacer la parte presencial y práctica de los hands-on y de las demostraciones en vivo, como siempre lo hacemos en todos los cursos. Muchas gracias. Dicen, excelente presentación, doctor Daniel. Están muy interesados. ¿En dónde es? Bueno, acaba de decir en Colombia. Y bueno, pues esperamos que todo esto pase pronto para que lo veamos por acá en México. Y si no, nosotros vamos. Y bueno, el chiste es ver cómo aprendemos todo este tipo de técnicas. ¿Se han quebrado implantes a la hora de doblarlos? Bueno, discúlpame. Sí, a ver, ya respondo esa pregunta. Aquí está en la esquina inferior izquierda de sus pantallas el link al que pueden escribirme y nos comunicamos allí directamente con cada uno de ustedes, de los que estén interesados. Con mucho gusto estamos para trabajar en conjunto. Respecto a la metalurgia de este tipo de implantes, estamos trabajando con implantes de titanio grado 5, una calidad absolutamente buena, que eso es imprescindible para poder doblar los implantes, imprescindible para poder tener el corte suficiente para anclarlos en las corticales donde se dejan anclados. Entonces, hasta ahora, si uno excede un promedio de 100 newtons, entre 100 y 120 newtons, está rompiendo el implante. Entonces, ese es, digamos, es el gran truco de esta implantología. Se parten si nosotros exageramos la fuerza de inserción del implante. Si el torque es mayor de un rango entre 80 y 120 newtons, estamos rompiendo el implante. Entonces, podemos lograr muy buena fijación, pero siempre tengamos la precaución de usar nuestro torcómetro para saber en qué grado
de fuerza estamos introduciendo el implante. Gracias, el doctor Arturo Meijueiro dice: doctor Daniel, muchísimas gracias por el apoyo al Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial, a quien agradecemos por esta gran charla. Y bueno, pues gracias a todos los organizadores por hacer posible también esto, doctor. ¿Existen contraindicaciones o en algún caso en el que esté contraindicado? Mi estimado Arturo, un saludo muy especial. Espero, pues creo que estuvo pendiente de toda la charla. Ya después hablaremos de cuándo será el momento de poder ir y colaborar con ustedes allá mismo en México. Será un honor para mí poder estar y compartir con ustedes allá. Respecto a la pregunta, ¿me la repites, Humberto, por favor? Si existe algún caso en el que esté contraindicado. Pues en realidad es el conocimiento de los pacientes que tengan problemas de metabolismo óseo. ¿Cuándo está alterado el metabolismo óseo? Esos son motivos de dos sesiones bien interesantes de este curso que se hace para el Masterclass. Uno es en una fase ver muy bien cómo es la fisiología del hueso y cómo es afectada por los bifosfonatos o antirresortivos o formadores óseos incluso. Cómo afectan el metabolismo del hueso, y en estos pacientes en realidad está contraindicado, pero sopesando muy bien esos resultados del telopéptido o del CTX. Entonces debemos tener en cuenta, ser muy juiciosos, saber cuál es el estado de salud en realidad del paciente, analizarlo muy bien, su necesidad respecto al problema que tiene. Entonces es la cuestión de sentarnos, hablarlo muy bien en conjunto con el paciente y con su endocrinólogo, su ginecólogo, su osteólogo, quien haya sido que le esté tratando con los bifosfonatos para saber en qué estado está, y los resultados de CTX nos sirven, pero analizando muy a profundidad cuál es el estado general del paciente. Excelente, nos dicen si podrían pasarnos su correo, porque no se nota muy bien por el color, es que como está en negro y azulito, como que se ve muy ahí diferencia, pero bueno, de igual manera pusimos ahí en los chats los links, y si no, de todas formas la vamos a leer en voz alta. Es armoniadentofacial.com/academia, ahí pueden verlo y contactarlo. De igual manera ahí está el link del colegio y del doctor Daniel. Excelente presentación, saludos desde Colombia, están muy cerca. Bueno, gracias. ¿Ha podido tener resultados en pacientes bruxómanos controlados y reincidentes? Sí, de hecho sigue siendo un dolor de cabeza, incluso con este tipo de implantología, pero más que todo es el poder analizar muy bien dónde se colocan los implantes, la cantidad de implantes, el hueso que tiene el paciente y sobre todo la parte protésica. Si nosotros conservamos lo que llamamos un polígono de soporte adecuado para la descomposición de las fuerzas masticatorias de forma adecuada y hacemos una buena rehabilitación, no vamos a tener problemas. Si tenemos problemas con pacientes que son reincidentes, lo más seguro es que tengamos que acudir a aumentos de dimensión vertical por un lado y a manejos con toxina botulínica intramuscular. Eso son las terapias que nos ayudan a minimizar el riesgo en pacientes bruxómanos, pero generalmente también los atendemos. Muchas gracias. ¿Cuáles serían los costos desde la perspectiva quirúrgica y de rehabilitación? Bueno, es tan diferente, todo varía tanto de acuerdo a la práctica, a la destreza, al sitio, porque de un país a otro, nomás entre Latinoamérica y España, pueden variar mucho los precios. Entonces es difícil llegar a una conclusión, pero básicamente puede ser similar a lo que se cobra por implantes convencionales. Lo único es que le estamos ahorrando al paciente una cantidad de tiempo y de costos y sobrecostos con membranas de colágeno, con todo el material de regeneración que se requiere, sea hueso de banco, sea hueso bovino, sean senoinjertos o injertos, el tipo de injerto que estemos usando,
todo eso se lo ahorramos al paciente, incluso le decimos, en vez de colocarle tantos injertos y tantas cosas, le colocamos 1 o 2 implantes más y el paciente generalmente lo acepta, si no en un 100%, si un alto porcentaje de los pacientes prefiere esto a que le hagan injertos. Muchas gracias. ¿Dónde encuentro más información? Bueno, los links, ya tú lo dijiste, Humberto, por favor, te encargo, lo compartas nuevamente si es posible, todos los links que publiqué en una de las diapositivas de las filminas, ahí estaban los links para que puedan acceder a más información de la Implant Foundation, www.implantfoundation.org. Allí en Alemania está la sede y ahí se está nutriendo generalmente con información científica de este tipo de implantología. Perfecto, muchas gracias. De igual manera, bueno, pues queda grabada esta transmisión. Si quieren ya apuntar y tener un poquito más de detalles, le pueden pausar y ya pueden apuntarla, navegar y toda esa parte. ¿Existen rechazo de los implantes relacionados a la carga inmediata de los implantes? El rechazo de los implantes, a ver, fíjense que yo tuve la oportunidad de hablar con un reconocido científico a nivel mundial hace ya alrededor de unos 8 años, que es el doctor Jorge Reynolds. El doctor Jorge Reynolds es un científico colombiano que inventó el marcapasos. Mi intención, y porque lo conozco también de hace tiempos, era preguntarle la experiencia acerca del titanio, porque sé que los implantes de marcapasos vienen forrados en titanio. Entonces, él pues me dice que definitivamente pasarán muchos años para poder reemplazar el titanio por otro material tan biocompatible. Probablemente sea el grafeno, según él me decía hace aproximadamente 6 años, que aún no se ha logrado, pero el titanio sigue a la vanguardia de los materiales más biocompatibles. Perfecto, muchas Entonces, gracias. el rechazo es casi ninguno, es menos de 1 en 1.000.000. Muchas gracias. ¿Y la técnica se puede mezclar con la técnica convencional? Pues la verdad es que yo lo mostré en los casos que presento. Yo generalmente incluso prefiero dejar esos implantes allá sepultados en el hueso, aislados, sin cargarlos. En los casos que veo que los puedo utilizar, los utilizo dentro de la prótesis que haya diseñado, sea un segmento o sea un maxilar completo, lo utilizo, pero generalmente yo tiendo a dejarlos sumergidos y usar solo los implantes estratégicos. Muchas gracias. Doctor Daniel, el paciente lleva una dieta específica por un tiempo determinado. Soy residente del primer semestre de la especialidad de rehabilitación e implantología del Instituto Alzaga. Saludos. Oh, gracias. Bueno, a ver, sí, cuando uno, primero que todo, pues me parece muy bien tu curiosidad científica. En realidad es importante abrir las puertas de la mente y saber que no solo está la implantología convencional, sino que hay otras formas de solucionar el edentulismo parcial o total de los pacientes. Entonces, es importante desde el punto de vista implantológico, desde la implantología estratégica, conocer muy bien tanto la técnica quirúrgica como la parte protésica. Entonces, por cuestiones de fisiología ósea, ya lo sabrás más adelante por qué lo digo, pero en la medida que estudie la fisiología del hueso, al principio, a pesar de que tiene sus dientes fijos, muy bien estables, ese hueso en un comienzo se vuelve inestable, ¿sí? Entonces es conveniente dejar al paciente con una dieta que no sea tan dura al principio, sobre todo porque hay varias cosas que a las que debe adaptarse el paciente. Una es que ya no tiene la propiocepción del ligamento periodontal y otra es que sus prótesis ya no se mueven, ¿sí? O si no tenía, pues tiene un asunto, tiene unas prótesis a las cuales se tiene que adaptar
tiene que aprender a masticar y es preferible que empiece por dieta blanda y escalonadamente a partir de los 2 o 3 meses ya la vaya normalizando a su dieta convencional. Sí, siempre los implantes y la rehabilitación sobre implantes no es lo mismo que los dientes naturales. Y eso es muchas veces, digámoslo, casi que un sofisma de distracción que nos han enseñado con la implantología convencional. Los implantes ya no son los dientes naturales, entonces el paciente tiene que desarrollar la habilidad de masticar con estas nuevas dentaduras. Claro, excelente doctor, pues muchísimas gracias, gracias a los que están participando. Les recordamos que ahorita todavía tenemos una última charla para que no se desconecten. Como resumen, ¿qué pudiéramos decir como las diferencias principales de las dos técnicas o los dos sistemas? Bien, perfecto. Eso es volver a lo que dijimos inicialmente. Primero que todo, hablar de las bondades de no usar injertos óseos. Segundo, hacer procedimientos mínimamente invasivos. El paciente va a estar satisfecho, mucho más satisfecho que si tienes que hacerle una incisión y un colgajo y unas suturas. Y lo otro es la carga inmediata. Basados en esas 3 cosas inicialmente, porque hay muchas otras ventajas, pero inicialmente esas 3 diferencias, no usar injertos óseos, realizar todo mínimamente, de una forma mínimamente invasiva y la carga inmediata son las ventajas más poderosas frente a la implantología convencional. Excelente. Y de hecho, ya en muchas especialidades hemos visto esto de la odontología mínimamente invasiva, ¿no? En la cuestión estética, en la cuestión, creo que ya hay que sumarse a toda esta parte. ¿Y en cuánto tiempo cree que este tipo de técnicas, ya todos los implantólogos, los cirujanos, etcétera, estén como ya con todo el conocimiento, con que todas las casas comerciales obviamente se hayan montado en esto? ¿Cuánto tiempo cree que pueda pasar todavía para lograr esta mínima intervención? Bueno, la verdad es que yo llevo llevo unos 25 años como implantólogo, de estos llevo 13 años con este tipo de implantología. En estos 13 años no he parado de hacer educación continua y cambiar un paradigma tan fuerte con el que lo forman a uno en las escuelas odontológicas, en las facultades, con respecto a la implantología convencional, es un paradigma muy fuerte. Entonces yo por eso aún sigo hablando de disrupción en la implantología convencional, a pesar de que ya llevo 13 años de práctica con este tipo de implantología, porque lo que veo es que he tenido la fortuna de dictar estas charlas en facultades de la Universidad de Barcelona, en la facultad en las especialidades de implantología de la Universidad Complutense de Madrid, y aquí en Colombia en muchas universidades, y uno ve que al principio es muy difícil captar todo el cambio que esto genera, porque en realidad en algunos puntos críticos contradice lo que se está enseñando con respecto a la implantología convencional. Entonces, todavía nos tomará unos años, pero estamos viendo que la comunidad en este tipo de implantología crece y crece y crece más, y crece con gente, con implantólogos que tenían mucha experiencia con la implantología convencional y se han cambiado a este tipo de implantología 100%. Excelente, doctor, pues buenísimo. Vamos a hacer entrega del reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos otorga al cirujano oral y maxilofacial Marcos Daniel González Mariño por su valiosa participación en esta sesión online Implantología Córtico-Basal, disrupción en la implantología convencional. ¿Algo para despedirnos, doctor? Bueno, desearle lo mejor a todos ustedes. Gracias por tener la paciencia de estar aquí conmigo, de haber escuchado esta experiencia mía, y de desearles lo mejor en estas cuarentenas, en este encierro que representa que nos abre la oportunidad de que nos eduquemos a distancia, con la esperanza de que pronto pase esta pandemia. Excelente. Mis mejores deseos para todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor.